Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Hay muchas opciones en las cuales no tienes activada por defecto cuando instalas el juego y seguramente no te has dado cuenta actualmente al día de hoy. Así que en este video estaremos viendo las configuraciones que están escondidas y que actualmente debes de activar tú manualmente porque no viene predeterminado activarlo completamente en Delta Force Mobile. Así que estas configuraciones debes de activarlas. De esta manera, pues a tu gusto también. En tema de sensibilidad no me quiero meter porque es para gustos colores, depende de cómo te sientas con tu sensibilidad, pero en tema de controles que no están activados, pues sí, me parece perfecto. Bueno, habiendo dicho eso, pues nos metemos dentro del juego, nos vamos exactamente al apartado de configuraciones, que por cierto, si no me has seguido y no te has suscrito a mi canal, que esperas para hacerlo, están ganando completamente, muchísima gente, van a ganar pasecitos de batalla, además de lotes y también las ruletitas que se las voy a obsequiar, o sea, no las estoy diciendo que gasten, básicamente yo voy a obsequiarlas a ustedes, solo por estar suscritos y apoyar al canal, que es lo importante. En fin. Nos vamos a ir a básico, y esto quiero dejarlo muy en claro. Hay algunos controles que no vienen activados, y para eso me voy a meter completamente a la armería, a la instrumental. Y me va a decir esto, ¿pero para qué? Ok, te voy a explicar algo detalladamente. Y es que hay varios botones que no están configurados completamente. Uno de ellos es el de asomarse. El de asomarse no está activado, pues, como tal. O sea, tenés que activarlo. O sea, no está activado ni nada por el estilo. No está activado. Yo lo tengo híbrido. Híbrido es que cuando yo toque el botón, se abra la mira. O sea, por ejemplo, yo si quiero hacerle aquí, o sea, y me abre de un solo y salto de un solo. Así solo toco un botón. No lo tengo que mantener presionado. O sea, básicamente salto y listo. Eso es todo. O sea, ¿qué es lo más recomendable? O sea, si no quieres darte tantos dolores de cabeza, o sea, tranquilamente solo hace así. Y listo. ¿Quieres salir de la mira? Pues sencillo. No es nada fuera de lo común. Pero vamos con esta configuración. Ok, vamos. Primera configuración. Nos vamos a ir a la parte de básico en controles. Como pueden visualizar en la parte donde dice asomarse, va a venir predeterminado en desactivado. Ustedes lo van a tener que activar. Ustedes ya para que lo sepan. Modo de asomarse. Como yo les he comentado, yo lo tengo de que solo con tocar el botón se abre completamente la mira. Lo pueden tener con pulsarlo o mantenerlo pulsado o híbrido. A mí me gusta que esté en híbrido. Es la mayor recomendación porque básicamente, o sea, solo al presionar ya te abre la mira. Y si quieres hacer salto más disparo, pues listo, solo haces eso, tranquilamente, o sea, nada fuera de lo común. Ok, esa es la primera cosa que seguramente no tengan activado. Eso pasa, o sea, créanme, pasa. Siguiente cosa que seguramente no tengan activado, que puede pasar tranquilamente, es el arrojarse a guerra. Bueno, el Dolphin Dive de toda la vida. El Dolphin Dive básicamente es cuando vas corriendo actualmente. O sea, te querés tirar y no te deja, o sea, básicamente el Dolphin Dive es que cuando vayas corriendo te tires, básicamente. O sea, tal cual, te tires, o sea, que hagas un piscinazo, loco. O sea, que no solo sea esto de agacharse a tierra, ¿no? Y es muy importante tener el Dolphin Dive. Y uno de los movimientos más característicos es básicamente hacer drop shot a cada rato. Porque si saben, el personaje se levanta muy rápido, loco, como pueden visualizar. O sea, tal cual. O sea, aquí. Ok. Entonces, el arrojarse a guerra tiene que tenerlo activado 100%. Es otra configuración que viene desactivada, el arrojarse a guerra. Ya saben, básico, control. Otra de las configuraciones es el cambio rápido de arma. Aquí lo tenemos. El cambio rápido de arma viene también en no y ustedes lo deben de poner en sí. Ahora, en el apartado de controles les aparece así. O sea, es este botón. Déjenme lo pongo porque yo lo tengo aquí en pequeñito. Es este botón que voy a poner en grande. Este botón que tenemos aquí actualmente es el botón de cambio de arma rápido. O sea, que no es necesario que ustedes toquen actualmente, pues, el botón como tal. Déjenme, lo pongo acá rápido. Es que creo que lo puse en el de conflicto bélico, perdón. Ok, lo tenemos por acá. Está pequeñito. Ahorita lo vamos a agrandar. Ahí está. Lo vamos a poner guardar para que ustedes lo vean. Y sí, o sea, ese botón viene desactivado, que es el de cambio de arma rápido. Entonces, vos cambias de arma rápido solo con este botón. O sea, arma principal, arma secundaria. Arma principal, arma secundaria. Si quieres cambiar el cuchillo, lo mantienes presionado. Arma principal, arma secundaria, así, Cuchillo. Principal. Cuchillo. Principal. Secundaria. Principal. Secundaria. Cuchillo. O sea, es el botón que tienen que tener la mayoría, ya para que lo sepan. O sea, son botones que hay que activar. Así que uno es el Dolphin Dive. Otro es básicamente el de asomarse. Y el otro, pues, el de cambio de arma rápido. Son botones muy importantes, así que hay que configurarlo siempre. Otro que quiero también destacar, otro botón que no está dentro del juego, que esto vos lo tenés que activar, es básicamente el de sprint táctico. Lo puedes utilizar con la palanca, que básicamente con la palanca es hacer esto.
hasta el fondo. O sea, hasta el fondo, que es el sprint táctico. O sea, esto es correr normal, esto es correr hasta el fondo. O sea, esto es correr hasta el fondo. Entonces, ese botón, ¿cómo se activa? Vos te vas exactamente a configuraciones en básico, en combate, si no estoy mal. Y vamos a buscarla, creo que es en control, si no estoy mal, exacto. Giro con mira, jump tuning, aquí está, activación de carrera táctica, conflicto bélico, activar con palanca, activar con botón. Entonces, el botón básicamente te aparecería por acá. Espérate, déjame la configuración de controles para que lo visualice. Botón de controles. Este es el otro botón que te va a aparecer, el de carrera táctica. O sea, básicamente aquí tenemos otro de los controles que pueden visualizar. Este es uno. Este es el de carrera, que es básicamente el de sprint táctico. Este es el de cambio de arma. Y los botones de asomarse, que lo tienen en la parte de la izquierda, como ya lo he comentado. O sea, son botones que no te aparecen. O sea, tenés que modificarlos vos completamente. Si no querés usar la palanca para que corra automático y querés hacer cancel, o sea, básicamente como sprint táctico cancel, que a veces funciona, básicamente solo es activar esa opción. Cosa que está bien. A ver, vamos a ver más opciones que mucha gente seguramente me va a pedir. Que pues está bien, son cosas de la vida. Bueno, aquí están viendo todas las configuraciones que tengo. Apuntar con la mira y disparar rápido. Apuntar con la mira y disparos rápidos. Esto es activación todo. Básicamente hay que apuntar rápido para poder tener una mayor perspectiva de cómo disparar del juego, que me parece perfecto. Modo apuntado con la mira yo lo tengo que mantener pulsado, pero yo porque utilizo los gatillos del Red Magic, que pues ustedes ya saben, los Red Magic tienen gatillos táctiles, más sencillo. Y demás, o sea, en control no hay nada fuera de lo común y me parece perfecto. En tema de giroscopio, yo no utilizo giroscopio. Gira al disparar a la derecha, activado. Giro al asomarse, activado. Prone tuning, activado. Jump tuning, que básicamente, o sea, todo activado. Giro al agacharse, desactivado. Control básico, está bien. O sea, correr, interrumpe, agacharse y tumbarse en operaciones. Así lo tengo yo activado, me parece perfecto. Esto lo voy a dejar así. Modo de caminar, operaciones, lo tengo con botón. Lo puedo utilizar con rueda, híbrido o como ustedes quieran. O sea, arrojarse a guerra ya les dije que activado. Y el cambio de arma también les dije que activado. Modo de transición de la sensibilidad, instantáneo. Me parece perfecto. Hay que separar los botones de salto. Lo tengo encerrado. Y así. Son controles que sí o sí tenés que tener modificados. O sea, 100% tenés que tener modificados a este estilo. O sea, estos son controles enfocados al movimiento del juego. O sea, 5 ajustes de combate en Delta Force Mobile muy importantes, entre otros. O sea, básicamente ya se dieron la idea de cómo es esto. En términos de controles, por si quieren ver cómo utilizo los controles, pues ahí está. O sea, nada fuera de lo común para que la gente piense. O sea, nada grave, loco. O sea, nada grave. O sea, ya es cosa de cada quien. Ya lo he dicho muchas veces. Cosa de cada quien, loco. Este es mi HUD. O sea, me siento esto porque no se ve el botón de apuntar y el de disparo. ¿Para qué? O sea, están súper transparentes. Están aquí en la parte de arriba, como pueden ver. Ahí en la parte de arriba se encuentran. Pues estos son los controles que utilizo. Si en dado caso tenés un dispositivo móvil con gatillos táctiles y querés mi HUD, decímelo en los comentarios y te lo paso. O sea, por si lo querés, loco. Ok, lo voy a guardar. Esto, aquí está. Y pues eso es básicamente todo. En términos de sensibilidad utilizo, como pueden ver, aceleración de lente 60, aceleración de disparo 60, facilidad de 110, y ya, o sea, no es mucha la diferencia que en sensibilidades y pues me ha ido bien. Ya casi llego exactamente a lo que sería pues comandante. Y por cierto, para los que me pregunten, pues sí, ya estoy cerca actualmente. Y como pueden visualizar, pues solo me quedan poco menos de 100 puntos para comandante. Para los que me pregunten cuántas horas llevo jugada, pues básicamente yo he jugado, no sé si se vea, pero me lo voy a quitar aquí para que lo vean. Llevo un total de pues 30 horas jugadas, o sea, desde que se lanzó el juego. O sea, acuérdense que las horas se miden con el lanzamiento global. En realidad tendría más de 100 horas jugando toda la beta, si me contara, pero bueno, no me cuenta, en fin, cositas de la vida. Espero te haya servido esta configuración que es muy buena. Activarlo todo, loco. Cualquier cosa o duda que tengas en configuraciones, hacémelo saber. Yo te pasaría completamente cualquier duda, te la responderé. Y como siempre, no olvides suscribirte y apoyar completamente el canal. Se te agradece, claro que sí.